En un restaurante de lujo, famoso por su excelente servicio y su exquisita gastronomía, el ambiente estaba cargado de sofisticación. Las luces tenues iluminaban las mesas elegantes, y el sonido de las copas brindando y las conversaciones suaves se mezclaba con la música ambiental que tocaba suavemente en el fondo. El lugar estaba lleno, como siempre, de personas importantes y celebridades que disfrutaban de una velada tranquila y exclusiva. Pero en medio de toda esa elegancia, había una joven mesera llamada Mariana, cuya vida no se parecía en nada a la que se desenvolvía a su alrededor. Mariana había comenzado a trabajar allí hacía algunas semanas, y aunque el empleo era todo un logro, la realidad no era tan brillante como ella había esperado. Había crecido en un barrio humilde y siempre soñó con una vida distinta, una en la que no tuviera que luchar día a día para llegar a fin de mes. Pero, como muchos otros, las circunstancias no eran fáciles. Tenía que pagar cuentas, ayudar a su familia y, sobre todo, cumplir con sus responsabilidades. Este trabajo, aunque estresante, le daba la estabilidad económica que tanto necesitaba. Sin embargo, cada jornada en el restaurante le recordaba las diferencias entre su mundo y el de los clientes a los que servía, gente adinerada y poderosa que apenas notaba la presencia de quienes les atendían. Sus primeros días en el restaurante no habían sido fáciles. Los demás meseros eran fríos y distantes, y su supervisor, el señor García, no le daba tregua. Siempre señalaba sus pequeños errores, desde la forma en que servía una copa hasta la actitud que debía tener frente a los clientes. Mariana, sin embargo, no se dejó intimidar por eso. Intentaba mantener una actitud positiva, convencida de que este trabajo solo era un paso más hacia algo mejor. A pesar de sus frustraciones, siempre se ponía su uniforme con orgullo, aunque su corazón no estuviera en el lugar. La verdadera pasión de Mariana era el diseño, pero sus sueños de estudiar una carrera artística parecían quedar cada vez más lejos. Aquella noche, el restaurante estaba más lleno que de costumbre. Un evento privado se celebraba en uno de los salones reservados, y la tensión en el aire era palpable. Los empleados corrían de un lado a otro, asegurándose de que todo estuviera perfecto para los distinguidos invitados. Mariana, como siempre, trataba de dar lo mejor de sí, a pesar de la ansiedad que la invadía. Aunque su objetivo era servir con la mayor eficacia posible, no podía evitar que ciertos comentarios y actitudes de los clientes la irritaran. En ese momento, un grupo de hombres entró al restaurante. Uno de ellos, un hombre alto con una presencia que no pasaba desapercibida, atrajo su atención inmediatamente. Su rostro era inconfundible, tenía una sonrisa encantadora y unos ojos oscuros que parecían atravesar cualquier barrera. A pesar de que Mariana no lo reconoció en ese momento, algo en él le pareció familiar. Sin embargo, no tenía tiempo para pensar en ello, tenía que atender a los clientes y su paciencia ya estaba al límite. Al acercarse a la mesa del grupo, escuchó una conversación que la incomodó. ¿Crees que nos tratarán como VIP esta noche?, preguntó uno de los hombres, con una actitud arrogante. Seguro que sí, hombre, es todo sobre a quien conoces. Nos darán lo mejor, respondió otro, riendo de manera condescendiente. Mariana se sintió incómoda y, al mismo tiempo, furiosa. Había escuchado esa clase de comentarios muchas veces antes, el simple hecho de tener dinero no les daba derecho a comportarse de esa forma. Sentía que esas personas no hacían más que recordar las desigualdades sociales que existían en el mundo. Sin embargo, trató de calmarse y hacer su trabajo con profesionalismo. Buenas noches, ¿qué les puedo ofrecer?, dijo, aunque su tono sonaba más frío de lo que había planeado. El hombre que había captado su atención la miró y, con una sonrisa arrogante, dijo, quiero la mejor botella de vino que tengan. Y que sea rápido. Mariana, aunque ya acostumbrada a este tipo de solicitudes, no pudo evitar sentir que algo en él le irritaba más de lo normal. Sin decir una palabra, asintió y se alejó rápidamente para buscar la botella de vino. Mientras caminaba hacia la cocina, se le escapó un suspiro. «¡Qué personas tan engreídas!», pensó. «¿Qué se creen, que por tener dinero pueden hablarle a uno como si fuera inferior?». Al llegar a la cocina, se desahogó con su compañera Sofía. «¿Te has dado cuenta de cómo hablan estos tipos?».
Ni siquiera han visto la carta, simplemente exigen lo mejor. Sofía, con una sonrisa cansada, respondió, es normal, Mariana. Son clientes VIP y están acostumbrados a recibir lo que quieren sin tener que pedirlo. Solo es parte del trabajo. Mariana no estaba segura de estar de acuerdo, pero sabía que no podía dejarse llevar por la frustración. Su responsabilidad era dar un buen servicio, sin importar lo desagradables que pudieran ser algunos de los clientes. Sin embargo, cuando regresó a la mesa del grupo con el vino, la situación se complicó. El mismo hombre, sin mucha cortesía, le hizo un gesto como si no estuviera satisfecho con el servicio. «¿Es esto todo lo que tienen para ofrecernos?», dijo, con desdén en su voz. Mariana, sin pensarlo, soltó, «Si no está satisfecho, tal vez deba buscar otro lugar que se ajuste mejor a sus expectativas». El grupo se quedó en silencio por un momento, sorprendidos por su respuesta. Mariana, sin embargo, no se dio cuenta del impacto de sus palabras. Al girarse para alejarse, el hombre la miró fijamente y, con una sonrisa fría, le dijo, «Tal vez lo haga». Mariana regresó a la cocina, un tanto avergonzada por su salida brusca. Lo que ella no sabía, lo que no podría imaginar en ese instante, era que aquel hombre al que había insultado era, en realidad, Chayanne, el dueño del restaurante. Él había decidido visitar el establecimiento esa noche para probar el servicio de su propio personal, buscando ver quién realmente podía manejar la presión del ambiente exclusivo que él había creado. Sin saberlo, Mariana había cruzado una línea peligrosa, sin imaginar las consecuencias de sus palabras. Al día siguiente, Mariana llegó al restaurante con una sensación extraña en el estómago. No podía sacarse de la cabeza el incidente de la noche anterior. Aunque su reacción había sido impulsiva, sentía que había hecho lo correcto al enfrentarse a la actitud arrogante de los clientes. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, algo le decía que las cosas no iban a quedar ahí. No tenía idea de la magnitud de lo que había sucedido la noche anterior, ni de las repercusiones que tendría para ella en los días venideros. El restaurante, como siempre, estaba lleno de clientes importantes, algunos de los cuales ya eran habituales. Mariana se puso su uniforme con la esperanza de que la jornada pasara rápidamente, sin mayores problemas. Pero, al entrar al vestuario para cambiarse, notó que los murmullos entre los compañeros de trabajo eran diferentes. Había algo en el ambiente, un susurro que le parecía inusual. «¿Viste cómo Chayanne estuvo en el restaurante anoche?», comentó una mesera, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie más escuchara. Mariana no sabía si era un chisme o si realmente era importante, pero, sin querer, se sintió atraída por la conversación. «¿Chayanne estuvo aquí anoche?», Mariana preguntó, intentando disimular la curiosidad que le invadía. «Sí, él mismo. Estuvo en una mesa privada, como un cliente más, observando todo», respondió otra mesera, levantando las cejas con sorpresa. «Lo curioso es que nadie lo reconoció. Pensamos que era otro cliente rico. Y eso no es todo. El tipo que estuvo en la mesa con él, parece que es muy cercano a Chayanne. Se rumorea que fue a propósito para ver cómo manejamos el restaurante». Mariana se quedó en silencio, su corazón comenzó a latir más rápido. Recordó la sonrisa arrogante del hombre que había respondido de forma tan cortante. ¿Podría haber sido él? No, no podía ser. ¿Cómo podría? Nunca pensó que alguien tan importante estaría allí y, mucho menos, que ella había sido tan directa con él. La vergüenza comenzó a invadirla. En ese momento, la puerta del vestuario se abrió, y el señor García, su supervisor, entró con una expresión seria en su rostro. «Mariana, ven conmigo», dijo, señalando hacia la oficina. El tono de su voz no dejaba lugar a dudas, algo no iba bien. El nerviosismo se apoderó de ella mientras seguía al señor García por los pasillos del restaurante. Sabía que no había hecho nada demasiado grave, al menos eso creía, pero no entendía por qué la llamaba tan temprano. Al llegar a la oficina, la puerta se cerró detrás de ellos, y el silencio en la habitación fue casi insoportable. «El dueño del restaurante quiere hablar contigo», dijo García, con un tono grave. «Se ha quejado de algo que ocurrió anoche».
Mariana tragó saliva, su mente daba vueltas. ¿Qué había pasado? ¿De qué se trataba todo eso? ¿De qué me está hablando, señor García?, preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. El dueño estuvo en el restaurante anoche, disfrazado, y se sintió incómodo con la forma en que lo trataste. Estoy seguro de que no lo sabías, pero la próxima vez, ten mucho cuidado con lo que dices a los clientes. No importa lo que pienses, siempre debes mantener una actitud profesional, dijo García, con un tono que claramente mostraba su desaprobación. Mariana sintió como la sangre se le helaba en las venas. No solo había hablado de forma inadecuada con un cliente importante, sino que ese cliente era el mismísimo dueño del restaurante, Chayán. El hombre al que había insultado sin saberlo, la persona que en ese momento podía decidir su futuro en el establecimiento. No sabía qué pensar. Por un lado, sentía que su indignación había sido justificada por la actitud del cliente, pero por otro, no podía ignorar el hecho de que ahora estaba en una situación muy comprometida. Lo siento, señor García, murmuró, su voz temblorosa. No sabía quién era. De verdad, no lo sabía. El supervisor la miró fijamente, como si estuviera evaluando su sinceridad. Después de un largo silencio, suspiró. Lo sé, Mariana. Pero este tipo de errores no se pueden permitir. Chayán no es solo un cliente cualquiera. Es el dueño, y tiene muchas formas de afectar nuestras vidas si no se siente bien tratado. Ahora, lo que te pido es que estés preparada para cualquier cosa. Él ha pedido una reunión contigo. Mariana no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Una reunión con Chayán? El dueño de este exclusivo restaurante, quien, en lugar de enojarse y despedirla, estaba dispuesto a hablar con ella. Cuando la puerta de la oficina se abrió, el corazón de Mariana dio un vuelco. Frente a ella estaba un hombre imponente, con una presencia que la dejaba sin palabras. Lo había visto muchas veces en revistas y televisión, pero verlo en persona era completamente diferente. Chayán, con su cabello oscuro y su mirada penetrante, parecía aún más impresionante de lo que ella había imaginado. Mariana, dijo él, con una sonrisa que era a la vez amable y seria. Venga, siéntese. Quiero hablar con usted. Mariana no sabía si debía sentirse intimidada o agradecida. Se sentó frente a él, sus manos sudando, tratando de mantener la calma. Sabía que esta conversación podría cambiar su vida, pero no sabía cómo. Chayán la miró fijamente durante unos segundos, evaluando cada una de sus reacciones. Sé que ayer te comportaste de una manera poco profesional. Y, créeme, no es algo que pase desapercibido. Pero quiero que sepas algo muy importante. Este restaurante, y todo lo que ves aquí, está basado en el respeto. Y no me refiero solo al respeto por el dinero o el estatus, sino por el respeto hacia las personas. Y a veces, Mariana, las personas cometen errores. Tú cometiste uno, sí, pero todos podemos aprender. Mariana, aún en shock, asintió con la cabeza, incapaz de articular palabras. Ella esperaba que la regañara, que la despidiera, pero sus palabras no eran lo que ella había anticipado. Sin embargo, continuó Chayán, me gusta ver a la gente aprender de sus errores, así que he decidido darte una segunda oportunidad. Pero quiero que me prometas que serás diferente. Aquí, todos tienen el mismo valor, sin importar quién seas o de dónde vengas. Con esas palabras, Chayán la dejó sorprendida y, al mismo tiempo, aliviada. Sabía que su vida profesional acababa de tomar un giro inesperado. El futuro de su carrera en el restaurante dependía ahora de cómo manejara la situación. Y aunque no podía prever qué depararía el futuro, una cosa estaba clara, Mariana nunca volvería a subestimar a nadie por su apariencia. Los días siguientes a la reunión con Chayán fueron una montaña rusa de emociones para Mariana. En un principio, se sintió aliviada por la oportunidad de seguir trabajando en el restaurante, pero a medida que pasaban las horas, la presión comenzaba a pesarle más. Sabía que el gesto de Chayán era una muestra de generosidad, pero al mismo tiempo, entendía que el dueño del restaurante esperaba que ella aprendiera de su error y demostrara un cambio real en su actitud.
A partir de ese momento, su comportamiento debía ser impecable, y cualquier desliz podría costarle su empleo. Cada vez que veía a Chayanne en el restaurante, su corazón latía más rápido. No podía evitar sentirse nerviosa y, al mismo tiempo, admiraba la forma en que él manejaba todo con una calma y seguridad que solo un hombre con tanta experiencia podría tener. A pesar de que no podía dejar de pensar en su error, Mariana intentaba ser lo más profesional posible. Se dedicó a trabajar más duro, asegurándose de que cada cliente estuviera satisfecho, de que cada plato fuera servido de manera perfecta y de que el ambiente del restaurante mantuviera su prestigio. Sin embargo, Mariana no solo tenía que lidiar con la presión del trabajo, sino también con sus propios sentimientos. Algo había cambiado en ella desde aquella conversación con Chayanne. Se sentía más fuerte, más decidida a no dejarse influir por los prejuicios y las actitudes negativas de los demás. También comenzó a darse cuenta de que su vida no debía estar definida por su trabajo como mesera. El restaurante, aunque un buen empleo, no era su destino final. Tenía sueños más grandes, pero la realidad de la vida diaria la mantenía atrapada en un ciclo del que no podía escapar fácilmente. A lo largo de las semanas, Chayanne comenzó a aparecer con más frecuencia en el restaurante, ya no como un cliente incógnito, sino como el dueño activo, supervisando cada aspecto del funcionamiento. Su presencia, en lugar de hacerla sentir más nerviosa, comenzó a inspirar a Mariana. Se dio cuenta de que él no era solo un hombre rico o famoso, sino un líder genuino que se preocupaba por las personas que trabajaban para él. Esto la motivó aún más a mejorar, y pronto comenzó a recibir elogios por su desempeño. Pero no todo fue fácil. A medida que Mariana se ganaba el respeto de sus compañeros y de los clientes, también surgieron nuevos desafíos. Algunos meseros, que antes la habían ignorado, comenzaron a verla como una amenaza. No entendían cómo alguien tan nuevo podía mejorar tan rápidamente, y menos aún, cómo había logrado que Chayanne la notara. Mariana, que ya tenía suficientes problemas con su confianza, se sintió un poco desconcertada por la envidia que comenzaba a generar. A pesar de ello, trató de no dejar que eso la afectara. Sabía que el único camino hacia el éxito era mantener su enfoque en su trabajo, en sus metas personales y, sobre todo, en su desarrollo. El día en que todo cambió fue cuando Mariana recibió una invitación inesperada. Chayanne, en una de sus visitas al restaurante, se acercó a ella después de una larga jornada de trabajo. Mariana, he estado observando cómo has manejado todo desde nuestra conversación. Estoy muy impresionado con tu progreso. Me gustaría que vinieras a una reunión conmigo fuera del restaurante, algo más informal. Quiero discutir algunas ideas que podrían interesarte. Mariana se quedó sin palabras. ¿Qué quería Chayanne de ella? ¿Por qué la estaba invitando a una reunión fuera del entorno de trabajo? Las preguntas y las dudas inundaron su mente, pero no podía rechazar la invitación. Al día siguiente, se encontró con Chayanne en una pequeña cafetería cerca del restaurante. Allí, él la recibió con una sonrisa cálida, lejos de la imagen de jefe severo que ella había imaginado. Mariana, dijo Chayanne mientras se sentaban, tengo una propuesta para ti. He notado que tienes mucho potencial. No solo para servir en el restaurante, sino también en la gestión. Quiero que me ayudes con un proyecto que tengo en mente para expandir el negocio. Necesito a alguien que esté dispuesto a asumir retos, alguien con la capacidad de ver más allá de lo que está frente a ellos. Y creo que tú eres esa persona. Mariana, aunque sorprendida, no podía creer lo que escuchaba. Ella, una simple mesera, siendo considerada para un proyecto tan grande. El sentimiento de incredulidad fue rápidamente reemplazado por una sensación de emoción. Sabía que esta era la oportunidad que había estado esperando, pero al mismo tiempo, sentía miedo de no estar a la altura de las expectativas. Pero, ¿por qué me eliges a mí?, preguntó Mariana, sin poder ocultar su sorpresa. Chayanne la miró fijamente, como si estuviera evaluando cada palabra antes de hablar. Porque vi en ti algo que no he visto en muchos otros. Vi la capacidad de aprender, la disposición para mejorar. Vi que, aunque cometiste un error, aprendiste de él. Eso es lo que busco,
Personas que no se rindan a la primera dificultad, que estén dispuestas a crecer y a asumir responsabilidades. Mariana no sabía cómo responder. El hombre que en su mente era casi intocable, el dueño del restaurante de lujo, la estaba eligiendo para un proyecto importante. El proyecto que cambiaría su vida. Con la cabeza llena de pensamientos y emociones, finalmente asintió, aceptando el desafío. Pero las cosas no terminaron ahí. Mientras Mariana comenzaba a involucrarse en el proyecto con Chayanne, comenzaron a surgir complicaciones. El proyecto no solo implicaba trabajar con él, sino también involucrarse en una serie de decisiones empresariales que requerían un nivel de habilidad y conocimiento que Mariana no tenía. Sin embargo, Chayanne confió en ella, brindándole su apoyo y guiándola a través de cada paso del proceso. Mientras tanto, la competencia interna en el restaurante también aumentaba, con otros empleados que empezaban a cuestionar la nueva posición de Mariana. Aunque al principio se sintió completamente fuera de su zona de confort, Mariana comenzó a descubrir que las habilidades que había desarrollado como mesera, como la atención al detalle y la capacidad de trabajar bajo presión, eran más valiosas de lo que pensaba. A medida que avanzaba en el proyecto, empezó a ver que su vida no tenía por qué estar limitada a un solo rol. La oportunidad que Chayanne le había dado no solo le abrió las puertas a un futuro diferente, sino que también le enseñó que la verdadera grandeza no se mide por el estatus, sino por la disposición a aprender y crecer en cada situación. El desafío estaba lejos de haber terminado, pero Mariana ya no veía su vida con los mismos ojos. El camino que había comenzado como una simple mesera ahora se convertía en una oportunidad para redefinir su destino. Y aunque los obstáculos seguían siendo muchos, su determinación y la confianza de Chayanne la empujaban a seguir adelante, a pesar de los riesgos y las dudas que pudieran surgir. A medida que Mariana se involucraba más en el proyecto con Chayanne, su vida daba un giro que nunca había imaginado. De ser una mesera que se limitaba a servir mesas y cumplir con su horario, pasó a convertirse en una pieza clave dentro de un nuevo emprendimiento que prometía cambiar por completo el panorama del restaurante. Las primeras semanas fueron una mezcla de sentimientos de inseguridad y emoción. Sabía que no solo su desempeño, sino también su reputación, estaba en juego. No era solo una cuestión de aprender a gestionar, sino de demostrar que tenía lo que se necesitaba para trabajar al lado de una de las figuras más importantes del mundo del entretenimiento. El proyecto que Chayanne le había propuesto no era cualquier cosa. Se trataba de un nuevo concepto de restaurante que fusionaba alta gastronomía con un enfoque más accesible para un público más amplio, sin perder el lujo y la exclusividad que caracterizaban al lugar original. Pero lo más complicado de todo era que Mariana no solo tenía que aprender sobre la gestión del negocio, sino también lidiar con las expectativas de los empleados más experimentados, quienes ya veían con recelo su ascenso tan repentino. Los primeros días fueron especialmente difíciles. Algunos de los chefs más veteranos no se tomaban en serio las propuestas de Mariana, viendo en ella a una simple mesera sin experiencia suficiente para liderar un proyecto de tal envergadura. Había quienes incluso la miraban con desdén y se burlaban a sus espaldas. Mariana no solo tenía que demostrar que podía manejar la parte administrativa, sino que también necesitaba ganarse el respeto de los que, hasta hace poco, compartían con ella el espacio de trabajo como simples compañeros de profesión. Uno de esos días, después de una reunión tensa con los chefs, donde las ideas de Mariana fueron desestimadas por completo, Chayanne la invitó a su oficina para una conversación. Al llegar, Mariana pudo ver que la calma de su jefe estaba en contraste con la tensión que ella sentía en su interior. Mariana, quiero que sepas que este camino no será fácil. La gente suele resistirse al cambio, pero no debes permitir que te derrumben. La confianza que tengo en ti es la que te permitirá seguir adelante. Tienes que aprender a lidiar con la presión y a ser firme, incluso cuando sientas que el mundo está en tu contra. Esas palabras fueron un alivio para Mariana, aunque su mente seguía llena de dudas. Sabía que el tiempo estaba en su contra y que la única forma de ganar respeto era demostrar su valía. Decidió que no podía permitirse más fallos. Fue entonces cuando ideó una estrategia que podría sorprender a todos: organizar un evento exclusivo en el restaurante, donde no solo los clientes habituales, sino también algunos de los críticos más importantes del país
pudieran probar la nueva propuesta de Chayanne. Sería su oportunidad para mostrarle a todos que, además de ser una simple mesera, había aprendido a pensar a lo grande. El evento se llevó a cabo unas semanas después, y fue un éxito rotundo. Mariana estuvo a cargo de la logística, supervisando todos los detalles, desde la decoración del restaurante hasta el menú que sería servido esa noche. Todo debía ser perfecto, y por primera vez en mucho tiempo, Mariana se sintió en control. La noche del evento, el restaurante brilló más que nunca. Los críticos elogiaron tanto la comida como la experiencia general, destacando la originalidad del concepto que Chayanne había logrado implementar. Aunque él no apareció directamente durante el evento, todos sabían que su presencia y visión eran el motor detrás de todo. Al final de la noche, Chayanne se acercó a Mariana, dándole un abrazo sincero. Lo lograste. No solo lo lograste, sino que lo hiciste a tu manera. Hoy he visto el futuro del restaurante en tus manos. Estoy muy orgulloso de ti, Mariana. No me equivoqué al confiar en ti. Esas palabras fueron más valiosas para Mariana que cualquier elogio público. Era la recompensa a todo su esfuerzo y a la confianza que había puesto en sí misma, a pesar de las dudas que la habían acompañado desde el principio. Sin embargo, su camino hacia el éxito no había sido fácil, y aún quedaban muchos desafíos por enfrentar. Con el paso del tiempo, Mariana comenzó a ser vista de manera diferente por sus compañeros de trabajo. Muchos comenzaron a reconocer su dedicación y habilidades, y su estatus dentro del restaurante se consolidó. Aunque algunos aún intentaban sabotear sus esfuerzos, Mariana aprendió a mantenerse firme y a no dejarse influir por las opiniones ajenas. Era más fuerte que nunca, y su compromiso con el éxito del restaurante no solo la motivaba a seguir adelante, sino que también la inspiraba a pensar en su futuro más allá de las paredes del restaurante. A lo largo de los meses, Chayanne la incluyó cada vez más en las decisiones del negocio. Mariana pasó de ser una mesera a convertirse en una de las personas clave de la administración del restaurante. Sin embargo, no todo en su vida estaba relacionado con el trabajo. En sus momentos libres, Mariana comenzó a reflexionar sobre lo que realmente quería para su futuro. Aunque había logrado mucho, sentía que su potencial aún no estaba completamente explorado. ¿Qué más podía hacer con las lecciones que había aprendido? ¿Cómo podría seguir creciendo sin perder su esencia? Una tarde, después de una reunión importante, Mariana se encontró con Chayanne en la terraza del restaurante. El atardecer iluminaba la ciudad, y la conversación que tuvieron esa tarde fue decisiva para el futuro de Mariana. He notado que estás lista para dar el siguiente paso, le dijo Chayanne. Este lugar ya no te limita. Creo que es el momento adecuado para que tomes las riendas de un proyecto más grande. Tienes el potencial para dirigir algo aún más ambicioso. Mariana, con una mezcla de sorpresa y gratitud, entendió que el camino que había comenzado como una simple mesera ahora la llevaba a un futuro donde las posibilidades eran infinitas. Y aunque su viaje estaba lejos de terminar, sabía que la persona que había sido aquella noche en la que insultó a Chayanne ya no existía. Había dejado atrás la inseguridad, la duda y el miedo, y había dado paso a una mujer capaz de tomar las riendas de su propio destino. El futuro de Mariana, al igual que el del restaurante, estaba en sus manos. A lo largo del tiempo, la vida de Mariana continuó transformándose. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, la acercaba más al sueño que alguna vez pensó inalcanzable. El restaurante, que había sido su lugar de trabajo y, en cierto modo, su zona de confort, ahora representaba solo una parte de un futuro mucho más grande. Chayanne, con su constante apoyo y su capacidad para ver el potencial en las personas, había jugado un papel crucial en este cambio. Sin embargo, Mariana sabía que la verdadera fuerza para alcanzar sus objetivos venía de ella misma. Ya no era la chica insegura que cometió un error en un restaurante de lujo, sino una mujer que había aprendido a luchar por lo que quería, a ser valiente, a arriesgarse. Los meses pasaron, y el éxito del nuevo restaurante de Chayanne fue arrollador. Los críticos seguían elogiando la visión innovadora que había logrado crear, y cada vez más clientes llegaban en busca de una experiencia única.
Mariana, como directora del proyecto, comenzó a tomar decisiones clave, desde la expansión de la marca hasta la introducción de nuevas ideas culinarias y de servicio. Su habilidad para combinar creatividad con eficiencia fue su mayor fortaleza. Con el tiempo, se hizo más conocida en la industria, y otros empresarios comenzaron a acercarse a ella con ofertas para colaborar en nuevos proyectos. Mariana, siempre leal a Chayanne y al restaurante que le dio la oportunidad, rechazó todas las ofertas, convencida de que su lugar era allí, donde todo había comenzado. Pero a pesar de su éxito profesional, Mariana sentía que algo aún faltaba en su vida. Aunque había logrado mucho, había sacrificado momentos personales, y las relaciones en su vida se habían visto afectadas. Había dejado atrás muchas de sus antiguas amistades, y su familia apenas la veía. La dedicación al trabajo había sido tan grande que, por un tiempo, su vida fuera del restaurante había quedado relegada. Mariana sabía que necesitaba encontrar un equilibrio. Su éxito profesional no tenía sentido si no podía compartirlo con las personas que más importaban para ella. Un día, después de un evento importante donde había presentado una nueva línea de menús para el restaurante, Mariana se tomó un respiro y decidió tomar unas vacaciones. Fue una decisión que le costó, pero entendió que necesitaba desconectarse por un tiempo, encontrar paz, y poner en orden sus pensamientos. Durante su tiempo libre, Mariana viajó a una pequeña ciudad en la costa, lejos de las luces de la ciudad y de la constante presión del trabajo. Allí, en la calma del mar, encontró un espacio para reflexionar sobre lo que realmente quería para su vida. Durante esos días, se dio cuenta de que había olvidado lo más importante, ser feliz. Al regresar, con una nueva perspectiva y un corazón lleno de determinación, Mariana decidió que debía cambiar su enfoque. Si bien el éxito en el restaurante seguía siendo su pasión, ahora también quería encontrar una forma de equilibrar su vida personal. La amistad, la familia, e incluso una posible relación amorosa, eran aspectos que no podía seguir ignorando. El trabajo seguía siendo importante, pero había que encontrar el balance. Chayanne, siempre atento, notó el cambio en Mariana. Durante una reunión, donde discutían las estrategias de expansión para el restaurante, él la observó con una mirada diferente. Mariana, comenzó, he visto cómo has crecido no solo como profesional, sino también como persona. Este proyecto ha sido exitoso, pero veo que estás en un momento en el que debes tomar nuevas decisiones. No dejes que el trabajo te consuma. Es importante que también busques lo que te hace feliz fuera de aquí. Esas palabras resonaron profundamente en Mariana. No era solo un consejo profesional, sino personal. Era un recordatorio de que, a pesar de todo el éxito alcanzado, no debía dejar que su vida se redujera únicamente a lo que había construido en el restaurante. Tenía que encontrar su propia felicidad en otras áreas de su vida, sin que ello significara abandonar lo que había logrado. Poco después de esa conversación, Mariana comenzó a dedicar más tiempo a las personas que había dejado atrás. Comenzó a viajar más con su familia, a reconectar con viejos amigos y a explorar intereses personales que antes había descuidado. Aunque el restaurante continuaba siendo su principal enfoque, ahora sentía que había encontrado un equilibrio. Ya no vivía solo para el trabajo, sino también para las experiencias que la hacían sentirse plena. A pesar de su éxito, Mariana nunca olvidó sus orígenes. Siempre recordaba aquella noche en la que insultó a Chayanne sin saber quién era, ese momento crucial que, de alguna manera, cambió su vida para siempre. Había aprendido que las segundas oportunidades son valiosas y que nadie es perfecto, pero todos tienen la capacidad de cambiar. Chayanne, por su parte, siguió siendo una figura importante en su vida. Aunque su relación ya no era solo la de empleador y empleada, seguían trabajando juntos, pero ahora con un vínculo más cercano y humano. Mariana también descubrió que ser líder no solo se trata de guiar a otros, sino también de inspirar y dar espacio para que las personas crezcan. Cada vez más, sus compañeros de trabajo veían en ella una figura a seguir, alguien que no solo era exitosa, sino también accesible, cercana. Mariana se había convertido en una líder auténtica, que entendía lo que significaba el esfuerzo, la dedicación y la importancia de mantener la humildad. Pero no todo en su vida seguía un camino recto.
Aunque había encontrado ese equilibrio entre lo personal y lo profesional, todavía quedaban momentos de duda. Las presiones seguían ahí, y la competencia en la industria no dejaba de crecer. Sin embargo, Mariana había aprendido algo fundamental: el verdadero éxito no radica solo en alcanzar las metas profesionales, sino en poder disfrutar del viaje, en aprender de cada caída. Y en saber cuándo es momento de parar, respirar y disfrutar de lo que ya se ha logrado. Un día, mientras paseaba por la ciudad con algunos amigos, Mariana se detuvo frente al restaurante. Miró el edificio, tan imponente como siempre, y sintió una mezcla de gratitud y orgullo. Sabía que había llegado muy lejos desde aquella noche en que insultó a Chayanne. Había cambiado, había crecido, y ahora su vida no solo estaba definida por su trabajo. Había aprendido a ser feliz, a vivir plenamente, y a apreciar las pequeñas cosas que realmente importaban. La historia de Mariana, la joven mesera que se convirtió en una exitosa empresaria, era un testamento de que cualquier sueño, por imposible que pareciera, podía cumplirse con trabajo duro, confianza en uno mismo y, sobre todo, con el apoyo de las personas que creen en ti. Con una sonrisa, Mariana continuó caminando, sabiendo que su viaje no había terminado, sino que acababa de comenzar una nueva etapa, una en la que podía ser ella misma, en todo su esplendor. Mariana había logrado mucho, pero su historia no terminaría allí. En los años que siguieron, la vida le presentó nuevos desafíos que, aunque eran distintos a los que había enfrentado en el pasado, requerían la misma fortaleza, determinación y confianza en sí misma. A lo largo de su carrera, el restaurante de Chayanne se expandió, y la presencia de Mariana en la industria de la restauración se consolidó como una figura de éxito, respeto y admiración. Sin embargo, las preguntas sobre el futuro nunca dejaron de rondar su mente: ¿qué más podría lograr? ¿Dónde podía llevar su carrera y su vida ahora que todo lo que había imaginado se había hecho realidad? La respuesta llegó de una manera inesperada. En una de sus reuniones periódicas con Chayanne, donde discutían la expansión internacional del restaurante, él le hizo una propuesta que cambiaría el curso de su vida una vez más. Mariana, quiero que consideres algo. Hemos hablado mucho sobre el futuro del restaurante, pero quiero que mires más allá. Hay oportunidades para ti fuera de este mundo también. Estoy convencido de que tienes la capacidad de influir más allá de las paredes de un restaurante. ¿Te gustaría liderar una fundación que apoye a jóvenes emprendedores en la industria de la gastronomía? Algo que los motive, que los inspire, que les dé las herramientas necesarias para crear sus propios caminos. Al principio, Mariana no podía creer lo que escuchaba. Había llegado tan lejos en su carrera, pero nunca había considerado la posibilidad de asumir una responsabilidad tan grande. ¿Realmente estaba lista para liderar algo de esa magnitud? Sin embargo, lo que Chayanne le ofrecía no era solo un desafío profesional, sino también una oportunidad para dejar un legado, algo que trascienda su trabajo en el restaurante. Mariana sabía que, al igual que ella había recibido una oportunidad cuando más la necesitaba, ahora podía ser ella quien brindara esa oportunidad a otros. Después de reflexionar profundamente sobre la propuesta, Mariana aceptó el reto. La fundación que nació de esta conversación se convirtió en una de sus mayores pasiones. Su misión era clara: darles a los jóvenes emprendedores, especialmente a aquellos que provenían de entornos humildes o desfavorecidos, la posibilidad de crear negocios propios en la industria de la gastronomía. La fundación no solo ofrecía apoyo económico, sino también mentoría, capacitación y redes de contacto. Mariana, con su experiencia y conocimiento del sector, estaba decidida a ofrecerles las herramientas necesarias para que pudieran prosperar. El primer evento de la fundación fue un éxito rotundo. Jóvenes chefs y empresarios de todo el país se presentaron con sus propuestas, buscando una oportunidad para ser apoyados. Mariana, junto con su equipo, seleccionó a los más prometedores y comenzó a guiarlos en su camino hacia el éxito. Sin embargo, la fundación no solo representaba una forma de devolver a la comunidad lo que había recibido, sino también una manera de cumplir con su deseo de dejar un impacto positivo en el mundo. Cada historia de éxito que surgía de su iniciativa la llenaba de orgullo, porque sabía que, de alguna forma, su propia experiencia había inspirado a esas personas a dar el primer paso hacia sus sueños. Mientras tanto,
el restaurante de Chayán continuaba prosperando. A lo largo de los años, la relación entre Mariana y él se fue fortaleciendo, pasando de una colaboración profesional a una verdadera amistad. Chayán seguía siendo su mentor, su amigo y su mayor apoyo. Aunque la fundación era ahora una de sus mayores preocupaciones, no podía dejar de pensar en el restaurante como su primer amor profesional. De alguna manera, ambos proyectos se complementaban, el restaurante representaba el éxito tangible, mientras que la fundación era el legado que le permitiría vivir para siempre en el corazón de muchos jóvenes que seguían sus pasos. Con el tiempo, Mariana comenzó a recibir invitaciones para hablar en conferencias internacionales, donde compartía su historia y sus aprendizajes. Su voz se convirtió en un faro para muchos, y su ejemplo inspiraba a miles de personas a seguir sus sueños, independientemente de los obstáculos que pudieran encontrar. Las entrevistas en medios de comunicación, los artículos en revistas especializadas y las invitaciones a charlas motivacionales le dieron la oportunidad de conectar con una audiencia más amplia. Era ahora una figura respetada no solo en el mundo de la gastronomía, sino también en el ámbito del emprendimiento y la filantropía. Un día, mientras se encontraba en una conferencia en Nueva York, Mariana recibió una llamada de Chayán. Al escuchar su voz, una sensación de calma la invadió, como si siempre hubiera sido la persona a la que recurrir en momentos clave. Mariana, estoy muy orgulloso de todo lo que has logrado. Pero quiero que sepas algo, tu verdadero legado no será lo que construyas con tus manos, sino lo que logres cambiar en los demás. Te has convertido en una líder, en una inspiración. No solo has ayudado a construir un imperio gastronómico, sino que has dado esperanza a aquellos que nunca creyeron en sí mismos. Esas palabras resonaron profundamente en Mariana. A lo largo de los años, había aprendido que el verdadero éxito no se medía por el dinero, la fama o el reconocimiento, sino por la huella que dejaba en las personas que tocaba. Había llegado al punto en el que no solo podía sentir orgullo de su trabajo, sino también de la forma en que había logrado cambiar vidas. Y aunque las decisiones que tomaba siempre eran difíciles, ya no las veía como obstáculos, sino como oportunidades para seguir creciendo y para seguir impactando de manera positiva en el mundo. A pesar de todo lo que había logrado, Mariana nunca olvidó sus orígenes. La chica que un día fue una mesera en un restaurante de lujo, había crecido hasta convertirse en una de las líderes más influyentes en su campo. Pero siempre con la humildad que la caracterizaba, entendió que su éxito no era solo suyo, sino de todos aquellos que creyeron en ella, especialmente Chayán, quien le dio la oportunidad de cambiar su destino. Mariana miró atrás en el camino que había recorrido y no pudo evitar sonreír. Desde aquella noche en que insultó a Chayán, hasta el momento en que había logrado construir su propio legado, su vida había sido una sucesión de aprendizajes, desafíos y triunfos. Había llegado al punto en el que no solo se había convertido en una líder en la industria de la gastronomía, sino también en un símbolo de superación, perseverancia y esperanza. Con la certeza de que su viaje no terminaba ahí, Mariana decidió que lo siguiente era ayudar aún más. Sabía que su historia podía inspirar a muchas más personas a creer en sí mismas y a luchar por sus sueños, sin importar lo difícil que pareciera el camino. Y con ese propósito en mente, comenzó a escribir su libro, que contaría su historia desde el principio, para que aquellos que lo leyeran pudieran ver que, aunque la vida les hubiera dado un golpe, siempre había una oportunidad para levantarse y seguir adelante. Mariana, con una sonrisa en el rostro, miraba el futuro con optimismo, sabiendo que lo mejor aún estaba por venir. La historia comienza con María, una joven humilde de Oaxaca, México, que ha pasado toda su vida enfrentando dificultades económicas. Desde pequeña, María aprendió que la vida no era sencilla, especialmente para una familia trabajadora que vivía al día. Su padre era campesino, y su madre hacía tortillas en un comal oxidado para venderlas en el mercado local. Aunque María soñaba con estudiar y convertirse en algo más, la realidad la obligó a dejar sus estudios a los 14 años para ayudar a su familia. Tras una serie de trabajos mal pagados y jornadas extenuantes, María tomó la difícil decisión de mudarse a la Ciudad de México, con la esperanza de encontrar mejores oportunidades y enviar dinero a sus padres. En la ciudad, la competencia era feroz y encontrar empleo no era tarea fácil.
María consiguió trabajo como mesera en un restaurante modesto, ubicado en una concurrida avenida del centro. Aunque el sueldo era bajo, María se esforzaba al máximo, siempre con una sonrisa en el rostro, y trataba a cada cliente con una amabilidad genuina que la hacía destacar entre sus compañeros. Sin embargo, la gerente del restaurante, la señora Leticia, era conocida por ser estricta y poco comprensiva. Leticia no toleraba errores y veía a sus empleados como piezas reemplazables de una máquina. Una noche, el restaurante estaba más lleno de lo habitual debido a un evento local. María, como siempre, corría de un lado a otro sirviendo platos, tomando órdenes y limpiando mesas con rapidez. Entre los clientes, había un hombre mayor y de cabello oscuro, acompañado de gafas y una gorra que ocultaba parcialmente su rostro. A pesar de su aspecto sencillo, el hombre tenía una presencia magnética y su sonrisa era cautivadora. María lo atendió con el mismo respeto y dedicación que a cualquier otro cliente, sin reconocer que aquel hombre era el famoso cantante Chayanne, quien había acudido al restaurante buscando un lugar tranquilo para cenar. Durante la cena, Chayanne notó el esfuerzo y dedicación de María, quien, sin saberlo, le dejó una profunda impresión. En un momento, un grupo de jóvenes lo reconoció y comenzó a tomarle fotos. Al darse cuenta de que el cantante se sentía incómodo, María intervino con sutileza y les pidió a los demás comensales que respetaran su privacidad. Chayanne agradeció el gesto con una sonrisa cálida, y antes de irse, le dejó una propina generosa en agradecimiento por su amabilidad. Sin embargo, esa noche no terminó bien para María. La señora Leticia, al enterarse de que María había dedicado más tiempo a atender al misterioso cliente y que incluso había tomado la iniciativa de intervenir, la acusó de desatender a otros clientes importantes y de romper las reglas del restaurante. María intentó explicar la situación, pero Leticia, impaciente y autoritaria, no quiso escuchar razones. Con un gesto frío, le dijo que no necesitaban a alguien como ella en el restaurante. María salió del lugar con lágrimas en los ojos, sintiéndose humillada e impotente, preguntándose si realmente había hecho algo mal al intentar ayudar. Esa noche, María regresó a su pequeño cuarto alquilado, con el corazón roto y una gran incertidumbre sobre cómo pagaría la renta o enviaría dinero a su familia. Lo que no sabía era que ese acto de bondad que le costó su empleo estaba a punto de cambiar su vida de maneras que jamás imaginó. Key Point 2, el día más difícil y el misterioso encuentro. A la mañana siguiente, María despertó con una mezcla de desesperación y preocupación. El peso de haber perdido su empleo la aplastaba, y sabía que, sin ingresos, las cosas serían aún más complicadas. Mientras preparaba un café con lo poco que le quedaba, recordó la propina generosa que el misterioso cliente le había dejado la noche anterior. Al revisar su cartera, encontró un billete de alta denominación que nunca habría esperado recibir. A pesar de la sorpresa, sus pensamientos se oscurecieron nuevamente al considerar que ese dinero solo cubriría algunos días de gastos, pero no solucionaría su situación a largo plazo. Con el corazón apretado, decidió salir a buscar trabajo de inmediato. Su plan era visitar los restaurantes y cafeterías cercanos con la esperanza de encontrar una vacante. Sin embargo, en cada lugar al que iba, la respuesta era la misma: no estamos contratando en este momento o lo sentimos, no necesitamos personal. Después de varias horas caminando bajo el sol, exhausta y desanimada, María se sentó en una banca de un parque cercano para recuperar fuerzas. Mientras observaba a los niños jugar y a las familias disfrutar del día, no pudo evitar sentir una punzada de envidia. Su vida parecía tan distante de esos momentos de felicidad. Fue en ese instante cuando un auto negro, elegante y discreto, se estacionó frente a ella. María lo observó con curiosidad, preguntándose qué hacía un vehículo tan lujoso en ese barrio modesto. La puerta trasera del auto se abrió, y un hombre alto, de traje impecable y gafas oscuras, salió y se dirigió directamente hacia ella. María, sorprendida, se puso de pie de inmediato, pensando que tal vez había cometido algún error o que la habían confundido con alguien más. ¿Usted es María?, preguntó el hombre con una voz firme pero cortés. Sí, soy yo, respondió ella con cautela. Mi nombre es Alejandro, y trabajo para una persona que desea hablar con usted.
El corazón de María comenzó a latir con fuerza. La situación era tan inusual que no sabía si debía confiar en aquel desconocido. Sin embargo, la curiosidad y la desesperación pudieron más que su miedo. Tras unos segundos de duda, aceptó subir al auto, aunque sus manos temblaban ligeramente. Durante el trayecto, Alejandro no reveló detalles sobre quién era la persona que deseaba verla ni el motivo del encuentro. María intentó hacer preguntas, pero las respuestas eran vagas, lo que solo aumentaba su intriga. Finalmente, el auto se detuvo frente a un edificio moderno y de aspecto exclusivo. Alejandro la guió hasta un ascensor, y luego de unos momentos, llegaron a una sala privada donde una figura familiar la esperaba, el hombre que había atendido en el restaurante la noche anterior. «¿Usted?», exclamó María, aún sin reconocer completamente a la estrella que tenía frente a ella. «Sí, soy yo», respondió él con una sonrisa cálida, quitándose la gorra y las gafas. Fue en ese momento cuando María lo reconoció finalmente, era Chayanne, el cantante que millones de personas admiraban en todo el mundo. María quedó atónita, sin saber cómo reaccionar. Por un momento, pensó que todo aquello era un sueño. ¿Qué hacía un artista de su calibre queriendo hablar con alguien como ella? Chayanne la invitó a sentarse y, con un tono amable y sincero, comenzó a explicarle la razón de su reunión. «Anoche, noté algo especial en ti, María. Eres una persona amable, con un corazón noble, y me conmovió mucho cómo te esforzaste por proteger mi privacidad. Quiero ayudarte». María escuchaba con atención, pero su mente estaba llena de preguntas. Chayanne continuó explicándole que él sabía lo difícil que era para muchos mexicanos salir adelante y que sentía un deseo genuino de apoyarla por el gesto que había tenido con él. Sin embargo, María, aún incrédula, dudaba de que aquello pudiera ser verdad. «No tienes que decidir nada ahora mismo», dijo Chayanne, notando su nerviosismo. «Solo quiero que sepas que tu bondad no pasó desapercibida. Te buscaré mañana con una propuesta concreta y espero que la aceptes». Con esas palabras, Chayanne se despidió, dejando a María completamente abrumada. Mientras regresaba a su pequeño cuarto, los pensamientos inundaban su mente. ¿Era posible que alguien como él realmente quisiera ayudarla? ¿O todo aquello era demasiado bueno para ser verdad? Aunque no tenía respuestas, algo en su corazón le decía que las cosas estaban a punto de cambiar para siempre. Al día siguiente, María se despertó temprano, aún sin poder asimilar lo que había sucedido la tarde anterior. A pesar de la incredulidad que sentía, algo dentro de ella albergaba la esperanza de que la promesa de Chayanne fuese real. Se vistió con su ropa más presentable y esperó ansiosamente en su pequeño cuarto. Repasando mentalmente cada detalle del encuentro y tratando de imaginar qué clase de propuesta podría tener el famoso cantante para alguien como ella. A medida que avanzaban las horas, el nerviosismo crecía. Cuando por fin escuchó un golpeteo en su puerta, su corazón dio un salto. Al abrir, vio nuevamente a Alejandro, el asistente de Chayanne, quien con su habitual porte serio le pidió que lo acompañara. Esta vez, María sintió menos temor y más curiosidad mientras subía al auto. Durante el trayecto, Alejandro rompió el silencio. «Sé que todo esto puede parecer extraño, pero lo que está por suceder podría cambiar tu vida. El señor Chayanne es alguien que valora mucho a las personas genuinas como tú». Aunque esas palabras la tranquilizaron un poco, María no podía dejar de preguntarse qué tipo de ayuda le ofrecerían. Cuando llegaron al mismo edificio exclusivo, la llevaron a una sala amplia y elegante donde Chayanne ya la esperaba, sonriente. «María. Gracias por venir. Por favor, siéntate. Tenemos mucho de qué hablar», dijo con calidez. Chayanne comenzó explicándole cómo había crecido admirando la perseverancia de las personas trabajadoras como ella. Le habló de sus raíces humildes y cómo, al inicio de su carrera, también enfrentó dificultades y prejuicios. Fue entonces cuando reveló su propuesta. Chayanne quería financiar la educación de María, permitiéndole terminar sus estudios y perseguir sus sueños. María no pudo evitar romper en llanto. Desde pequeña, había soñado con ser enfermera para ayudar a los demás, pero las circunstancias de su vida nunca le permitieron seguir ese camino. Ahora,
frente a ella, se presentaba la oportunidad que siempre había creído imposible. ¿Por qué haría algo así por mí?, preguntó entre lágrimas. Porque tú me enseñaste algo muy valioso, María. En este mundo tan lleno de egoísmo, tu gesto desinteresado de la otra noche me recordó la importancia de la bondad. Y creo que las personas buenas merecen que alguien crea en ellas, respondió Chayanne con sinceridad. Además, Chayanne le explicó que no solo financiaría su educación, sino que también había conseguido que una organización benéfica la apoyara con un empleo flexible mientras estudiaba. Esto le permitiría mantenerse y enviar dinero a su familia. Sin embargo, antes de que pudiera aceptar, María sintió la necesidad de aclarar algo. No sé si soy la persona que cree que soy. Solo hice lo que pensé que era correcto. No me siento especial ni merecedora de algo tan grande. Eso es precisamente lo que te hace especial, María. La verdadera grandeza está en la humildad, respondió él, dejando a María sin palabras. Tras reflexionar unos momentos, María aceptó la propuesta con gratitud, aunque aún le costaba creer que todo aquello estaba sucediendo. Chayanne le entregó un contrato que detallaba el apoyo financiero y las condiciones del programa educativo. Además, le ofreció acompañamiento para asegurarse de que nunca estuviera sola en este proceso. María salió de la reunión con el corazón lleno de esperanza y una nueva determinación. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la vida le daba una oportunidad real de cambiar su destino. Esa misma tarde, llamó a sus padres para contarles las buenas noticias. Aunque ellos también estaban incrédulos al principio, no pudieron contener su emoción al escuchar que su hija podría cumplir el sueño que siempre había tenido. En los días siguientes, María comenzó los trámites necesarios para inscribirse en un instituto donde podría estudiar enfermería. Chayanne, fiel a su palabra, estuvo pendiente de cada detalle, asegurándose de que nada se interpusiera en su camino. Sin embargo, este nuevo capítulo no estuvo exento de retos. María tuvo que enfrentarse a comentarios malintencionados de antiguos compañeros de trabajo y conocidos que no podían creer su buena fortuna. A pesar de las críticas, ella se mantuvo firme, recordándose a sí misma que todo aquello era el resultado de su esfuerzo y de un gesto de bondad que nunca imaginó que sería recompensado. Así, María comenzó a construir un futuro lleno de posibilidades, inspirada por el apoyo inesperado de alguien que había visto en ella algo especial. Aunque el camino por delante sería largo, María estaba más decidida que nunca a demostrar que, con perseverancia y un poco de fe, los sueños podían convertirse en realidad. María comenzó sus estudios de enfermería con un entusiasmo que no había sentido en años. Cada día llegaba al instituto con una libreta y lápices nuevos que Chayanne le había regalado como símbolo de apoyo. Aunque las materias no eran fáciles y requerían mucha dedicación, María se sentía motivada al recordar el sacrificio de su familia y la inesperada oportunidad que la vida le había dado. Sin embargo, no todo fue color de rosa. Desde el primer día, tuvo que enfrentarse a varios retos que pusieron a prueba su determinación y carácter. En el instituto, algunos compañeros miraban a María con recelo al enterarse de su historia. ¿Cómo es posible que alguien como tú tenga esta oportunidad?, le preguntó una de sus compañeras con un tono despectivo, insinuando que su éxito no era merecido. Aunque esos comentarios dolían, María los ignoraba y prefería concentrarse en sus estudios. Aprendió a levantar la cabeza y demostrar con esfuerzo que merecía estar ahí. Además, sus profesores pronto notaron su dedicación y su actitud humilde, y varios de ellos comenzaron a brindarle apoyo extra para asegurarse de que no se quedara atrás en ninguna materia. Paralelamente, María enfrentaba el desafío de combinar sus estudios con el trabajo en la organización benéfica que Chayanne había conseguido para ella. Aunque las horas eran flexibles, las responsabilidades eran muchas, y María se esforzaba por cumplir con todo. La organización se dedicaba a ayudar a comunidades marginadas, y María se involucró directamente en proyectos de atención médica básica, algo que le permitió poner en práctica lo que iba aprendiendo en sus clases. Esto le dio no solo experiencia, sino también una nueva perspectiva sobre la importancia de ayudar a los demás, reforzando su pasión por convertirse en enfermera. A pesar de su apretada agenda, María también hacía tiempo para escribir cartas a su familia en Oaxaca.
En sus cartas, les contaba sobre sus avances y los desafíos que enfrentaba, pero siempre con un tono optimista, asegurándoles que todo iba bien. Sin embargo, dentro de ella había momentos de duda. Había noches en las que, agotada y con las palabras crueles de algunos compañeros resonando en su mente, se preguntaba si realmente estaba a la altura de las expectativas de Chayanne y de su propia familia. Mientras tanto, Chayanne seguía siendo una figura constante en su vida. Aunque sus compromisos como artista eran muchos, siempre encontraba tiempo para llamar a María y preguntarle cómo iba todo. En una de esas llamadas, le confesó: María, admiro mucho tu perseverancia. Yo sabía que eras especial, pero ahora veo que eres incluso más fuerte de lo que imaginaba. Esas palabras llenaron a María de una nueva energía. Saber que alguien como él creía en ella era suficiente para seguir adelante, incluso en los días más difíciles. El verdadero desafío llegó cuando María tuvo que enfrentar su primer examen práctico. Estaba tan nerviosa que apenas podía dormir la noche anterior, repasando mentalmente cada procedimiento que había aprendido. Durante la evaluación, uno de los pacientes simulados comenzó a quejarse en voz alta de que no quería ser atendido por alguien sin experiencia. Aunque sabía que era parte de la prueba, las palabras la afectaron más de lo que esperaba, recordándole los comentarios despectivos que había recibido en el pasado. Sin embargo, María respiró hondo y, con una calma que sorprendió incluso a sus profesores, logró completar la práctica con éxito. Ese momento marcó un antes y un después en su vida. María comenzó a creer verdaderamente en sus propias capacidades, algo que antes le había costado mucho. Poco a poco, se ganó el respeto de sus compañeros y profesores, demostrando que su lugar en el instituto no era un accidente ni un regalo inmerecido, sino el resultado de su esfuerzo y dedicación. Pero la verdadera prueba de su carácter llegó un día cuando, durante su trabajo en la organización, se encontró cara a cara con la señora Leticia, su antigua jefa del restaurante. Leticia había acudido a una campaña médica gratuita para un chequeo. Al principio, María sintió una mezcla de miedo y rencor, recordando cómo aquella mujer la había despedido sin piedad. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por esos sentimientos, María decidió actuar con profesionalismo. Atendió a Leticia con la misma amabilidad que ofrecía a cualquier otra persona, recordándole que su vocación era ayudar, no juzgar. Leticia, al darse cuenta de quién era María, se quedó sin palabras. Aunque no pidió disculpas, su expresión de vergüenza fue suficiente para que María entendiera que había ganado esa pequeña batalla. Ya no era la misma joven insegura que había salido del restaurante aquella noche, ahora era una mujer fuerte, decidida y en camino de convertirse en una verdadera profesional. Al finalizar ese día, María reflexionó sobre lo lejos que había llegado en tan poco tiempo. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez en su vida, sentía que tenía el control de su destino. Lo que nunca imaginó fue que los eventos que estaban por venir la llevarían a vivir uno de los momentos más inesperados y emocionantes de su vida. La vida de María estaba tomando un ritmo vertiginoso. Su dedicación en el instituto y su labor en la organización benéfica se convirtieron en los pilares de su rutina diaria, aunque nunca dejó de tener presente de dónde venía ni cuánto había luchado por llegar hasta ese punto. Sin embargo, el destino le tenía preparada una experiencia que la llevaría mucho más lejos de lo que jamás había soñado. Una tarde cualquiera, mientras trabajaba en una de las campañas médicas organizadas por la institución, un incidente inesperado puso a prueba sus habilidades y su carácter. Una mujer mayor, quien había acudido a un chequeo de rutina, comenzó a mostrar señales de angustia respiratoria. María notó rápidamente los síntomas y, sin dudarlo, tomó el control de la situación. Con la ayuda de los recursos básicos disponibles, aplicó las técnicas de primeros auxilios que había aprendido, estabilizando a la mujer mientras llegaban los paramédicos. Aunque para ella solo había sido una respuesta natural a una emergencia, los testigos quedaron impresionados por su rápida actuación. Al día siguiente, un video del incidente comenzó a circular en las redes sociales. En el video, se veía a María manteniendo la calma mientras instruía a las personas a su alrededor y ofrecía palabras de consuelo a la mujer afectada. Lo que realmente capturó la atención de todos fue su humildad al final del clip,
Cuando, después de que la ambulancia se llevara a la paciente, María se disculpó con las personas por haber causado molestias. La autenticidad y el profesionalismo que mostró en ese momento se volvieron virales, atrayendo la atención de medios de comunicación, figuras públicas y, por supuesto, de Chayanne. María se sintió abrumada cuando comenzaron a llegar mensajes de apoyo de personas de todo el país. Su historia, la de una mesera que ahora salvaba vidas mientras trabajaba para cumplir su sueño, resonó profundamente entre quienes luchaban por superar las adversidades. A pesar de toda la atención, María se mantuvo enfocada en sus estudios y su trabajo, negándose a dejar que la fama temporal la desviara de sus metas. Chayanne, al enterarse del incidente, la llamó personalmente para felicitarla. Durante la conversación, le expresó cuánto admiraba su capacidad para mantener la humildad y el compromiso con los demás, incluso bajo presión. Además, le hizo una propuesta que cambiaría el rumbo de su vida. Quería que María participara como invitada especial en un evento benéfico que él mismo había organizado en la Ciudad de México. El evento reuniría a empresarios, artistas y filántropos con el objetivo de recaudar fondos para proyectos educativos y de salud en comunidades desfavorecidas. Chayanne consideraba que la historia de María era un ejemplo perfecto del impacto que podía tener una oportunidad bien aprovechada, y estaba seguro de que su presencia inspiraría a muchos. Aunque al principio dudó, temiendo no estar a la altura, María aceptó la invitación. Durante los días previos al evento, se preparó con esmero, escribiendo y reescribiendo lo que quería decir. Para ella, era importante transmitir su experiencia de manera auténtica, sin exageraciones ni adornos, tal como había vivido cada paso de su camino. El día del evento, María llegó al lugar acompañada por Alejandro, el asistente de Chayanne. El salón, lleno de luces y decoraciones elegantes, la hizo sentirse fuera de lugar al principio. Sin embargo, al ver a Chayanne acercarse con su característica sonrisa cálida, sintió un alivio inmediato. No te preocupes, María. Solo sé tú misma. Tu historia es más poderosa de lo que imaginas, le dijo con un tono tranquilizador. Cuando llegó el momento de su discurso, María se paró frente al micrófono y respiró profundamente antes de comenzar. Miró a la audiencia, compuesta por cientos de personas, y comenzó a hablar con una voz firme pero llena de emoción. Contó su historia desde el principio, cómo había comenzado como mesera en Oaxaca, las dificultades que enfrentó para mantener a su familia y el momento que cambió su vida cuando decidió ayudar a Chayanne en su restaurante. A medida que hablaba, la audiencia quedó en completo silencio, escuchando cada palabra con atención. María no solo relató su experiencia personal, sino que también enfatizó la importancia de las oportunidades, la bondad y la perseverancia. Al terminar, recibió una ovación de pie que la dejó sin palabras. Entre los aplausos, Chayanne subió al escenario para abrazarla y felicitarla públicamente. Tras el evento, varias personas se acercaron a María para ofrecerle su apoyo. Un empresario le propuso financiar una campaña médica en su nombre, mientras que una organización internacional expresó interés en colaborar con ella para llevar servicios de salud a comunidades marginadas. Por primera vez, María sintió que tenía el poder de hacer una diferencia real en la vida de los demás. Sin embargo, la mayor sorpresa de la noche llegó cuando Chayanne anunció públicamente que donaría las ganancias de uno de sus próximos conciertos para apoyar la causa de María. La noticia fue recibida con un estruendoso aplauso, y María, incapaz de contener sus lágrimas, agradeció al cantante por creer en ella desde el principio. Esa noche, al regresar a su humilde cuarto, María reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Aunque aún tenía un largo camino por recorrer, sabía que estaba en el lugar correcto, haciendo lo que siempre había soñado. Lo que no sabía era que el destino aún tenía guardadas más sorpresas para ella, llevándola a cumplir su propósito de maneras que jamás habría imaginado. Los días que siguieron al evento benéfico en la Ciudad de México marcaron el inicio de una nueva etapa en la vida de María. Aunque continuaba con sus estudios de enfermería, su vida había adquirido un propósito mucho más profundo. Las propuestas que recibió en el evento se convirtieron rápidamente en proyectos concretos. Y María asumió la responsabilidad de liderar una iniciativa que llevaría servicios médicos y educativos a comunidades rurales en todo el país.
Lo que comenzó como un sueño personal se estaba transformando en un movimiento que impactaría a miles de personas. El primer gran proyecto que lideró fue una clínica móvil que recorría las zonas más necesitadas de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. María, junto a un equipo de voluntarios y médicos en formación, visitaba comunidades que nunca antes habían tenido acceso a atención médica. Cada vez que llegaban a un nuevo lugar, eran recibidos con sonrisas y gestos de agradecimiento, y María se esforzaba por ofrecer no solo cuidados físicos, sino también palabras de esperanza y motivación. En cada rostro veía reflejada su propia historia, y eso la impulsaba a dar lo mejor de sí misma. Mientras tanto, la relación entre María y Chayanne seguía fortaleciendo. Aunque el cantante tenía una agenda apretada, siempre encontraba tiempo para apoyarla, ya fuera con palabras de aliento o con recursos económicos para sus proyectos. En una ocasión, Chayanne organizó un concierto sorpresa en Oaxaca, cuyo objetivo era recaudar fondos para la ampliación de las clínicas móviles. Durante el concierto, invitó a María al escenario y, frente a miles de personas, destacó su trabajo y su impacto en la comunidad. María es la prueba de que, cuando alguien cree en sí mismo y trabaja con pasión, puede cambiar el mundo, dijo Chayanne, mientras el público aplaudía emocionado. Ese momento marcó un hito en la vida de María, quien comenzó a ser vista como un símbolo de resiliencia y superación en todo México. Los medios la buscaban para entrevistarla, y su historia llegó incluso a otros países, inspirando a personas de todas partes. Sin embargo, María nunca permitió que la fama la desviara de su propósito. Siempre decía que su misión no era ser una figura pública, sino servir a los demás. Uno de los momentos más emotivos de esta etapa llegó cuando María decidió visitar su pueblo natal en Oaxaca. Hacía años que no veía a su familia, y aunque les escribía regularmente, extrañaba profundamente a sus padres y hermanos. Cuando llegó al pequeño pueblo, fue recibida con una calidez que le llenó el corazón. Sus padres, con lágrimas en los ojos, la abrazaron con fuerza, orgullosos de la mujer en la que se había convertido. Nunca dudamos de ti, hija. Sabíamos que lograrías grandes cosas, le dijo su madre, mientras le acariciaba el rostro con ternura. Durante su visita, María organizó una jornada de salud gratuita para los habitantes del pueblo. Ver a sus vecinos recibir atención médica por primera vez en mucho tiempo le llenó de una satisfacción indescriptible. Sin embargo, el momento más especial llegó cuando, en medio de la jornada, una niña pequeña se acercó tímidamente y le entregó un dibujo. ¿Eres tú ayudando a la gente?, preguntó María, mirando el dibujo con una sonrisa. Sí, quiero ser como tú cuando sea grande, respondió la niña, con los ojos llenos de admiración. Ese simple gesto hizo que María entendiera la magnitud de lo que estaba logrando. Su historia no solo estaba transformando vidas en el presente, sino que también estaba sembrando semillas de esperanza para el futuro. Pero el camino de María no estuvo exento de retos. En uno de sus viajes a una comunidad remota, enfrentó una fuerte tormenta que dificultó el acceso al lugar. Aunque varios miembros de su equipo sugirieron cancelar la visita, María insistió en continuar, argumentando que las personas los estaban esperando y que no podía decepcionarlas. Con gran esfuerzo, lograron llegar y, al final del día, atendieron a más de 200 personas, muchas de las cuales jamás habían recibido atención médica. El compromiso de María no pasó desapercibido, y pronto fue reconocida a nivel internacional. Una organización mundial de salud le otorgó un premio por su labor humanitaria, destacando su capacidad para superar las adversidades y llevar esperanza a los más necesitados. María viajó a Ginebra para recibir el premio, y durante su discurso, habló sobre la importancia de las pequeñas acciones y cómo un gesto de bondad puede cambiar vidas de formas inimaginables. Si alguien me hubiera dicho hace unos años que estaría aquí, no lo habría creído. Pero ahora entiendo que, cuando trabajamos juntos y creemos en lo imposible, cualquier sueño puede hacerse realidad, dijo María, con la voz llena de emoción. A su regreso a México, María recibió una noticia que marcaría un nuevo comienzo en su vida. Chayanne, quien había seguido de cerca todos sus logros, le propuso trabajar juntos en un proyecto aún más ambicioso. La creación de un centro de formación para jóvenes que quisieran dedicarse a la salud y el servicio comunitario.
Este centro, que llevaría el nombre de Esperanza en Acción, sería un lugar donde las nuevas generaciones podrían aprender y prepararse para continuar el legado que María había iniciado. Con lágrimas en los ojos, María aceptó la propuesta, sintiéndose profundamente agradecida por todo lo que la vida le había dado. Aunque sabía que aún quedaban muchos retos por delante, estaba más que lista para enfrentarlos, sabiendo que contaba con el apoyo de personas que creían en ella. En los años siguientes, María se convirtió en un referente mundial de esperanza y superación. Su centro de formación cambió la vida de miles de jóvenes y su historia inspiró a generaciones enteras. Aunque siempre decía que solo había hecho lo que cualquiera habría hecho en su lugar, quienes la conocían sabían que su valentía y su espíritu eran únicos. Y así, la joven mesera que un día fue despedida por ayudar a un desconocido se convirtió en un símbolo de cómo un acto de bondad puede transformar vidas, no solo la de quien lo recibe, sino la de millones de personas más.